Hola traders, bienvenidos a CódigoTrading.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a desvelar la estrategia de trading que está revolucionando el mercado este año 2024. ¿Estás listo para descubrir cómo maximizar las ganancias y minimizar los riesgos con una técnica probada y con una muy buena gestión de riesgo? Pues hoy no solo te contaré sobre esta estrategia, sino que te mostraré paso a paso cómo se puede aplicar. ¿Quieres comenzar el año con el pie derecho en el trading? Entonces este vídeo es para ti. No te muevas porque el vídeo de hoy te va a gustar. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave Trader y fundador de CódigoTrading.com. Encontrarás el enlace a mis formaciones en pantalla y también en la descripción del vídeo. El curso de iniciación ya te anticipo que es totalmente gratuito. Si disfrutas de este vídeo, puedes mostrar tu apoyo dándole a me gusta y suscribiéndote también a nuestro canal. Bien, vamos a empezar con la parte teórica y después ya nos iremos al ordenador para continuar. Antes de sumergirnos en los gráficos y análisis en tiempo real, vamos a sentar las bases. Comencemos con lo básico. ¿Qué es una estrategia de trading? Bueno, es un plan definido que seguimos para tomar decisiones de compra y venta en los mercados financieros, basado en el método preestablecido y en un análisis técnico o fundamental testeado en el pasado. Ahora, ¿por qué es crucial tener una estrategia? Pues imagínate el trading como un viaje por el océano. Sin un mapa o sin una brújula es fácil perderse en medio de las tormentas y corrientes imprevistas. Las estrategias son nuestro mapa y nuestra brújula en el vasto océano de los mercados financieros. Este 2024, la estrategia que está en boca de todos es la operación delta. Esta se centra en la combinación de análisis técnico con una gestión de riesgo que es simple pero poderosamente efectiva. La operación delta utiliza principalmente dos indicadores: las medias móviles para identificar la tendencia con el cruce de ellas y también el RSI, el índice de fuerza relativa, para marcar momentos de sobrecompra o sobreventa y medir la fuerza del movimiento del mercado. Bien, ¿estás listo para ver cómo funciona en acción? Pues vamos a pasar a la pantalla del ordenador y te mostraré cómo identificar estas oportunidades de la operación delta. Ya verás cómo hay operaciones ganadoras y también operaciones perdedoras, porque al final una estrategia no es infalible y simplemente tenemos que tener una probabilidad a largo plazo de ganar más de lo que perdemos. Vamos al ordenador. Y lo que ves en pantalla es precisamente la plataforma de trading. Esta plataforma es Forex Tester. Si quieres tener la misma plataforma que yo para ir siguiendo los pasos o hacer tus pruebas, la tienes en el link que te dejo en pantalla en la descripción, donde podrás conseguir Forex Tester a un precio inferior al oficial. Pulsas en comprar, se te va a abrir pues la web oficial, realmente es la web oficial, pero especial para CódigoTrading.com. Tienes pues el precio por debajo del que puedes encontrar si vas a la web oficial de manera normal y recurrente. Hecho este indicio, vamos a explicar ya la estrategia. Estaré utilizando el par euro-dólar en la temporalidad de H4. Es lo que puedes ver aquí. Es uno de los más populares y es el más utilizado en Forex. Vamos a aplicar una media móvil simple de 50 periodos. Lo voy a ir haciendo para que puedas seguir los pasos. Es en insertar indicador y es de tendencia la media móvil. Y vamos bajando hasta que dice Moving Average. Aquí necesitamos pues 50 periodos y simple al cierre y los otros en cero. Entonces, pues aquí elegimos un color. Esta sería la media lenta. La hacemos en color azul claro, aqua. Esta es la lenta. ¿Y qué más tendremos? Pues una media rápida, que es la exponencial de 21 periodos. El hecho de ser exponencial ya hace que sea más rápido, pero además al tener menos periodos todavía más. Hacemos los mismos pases: añadir indicador, tendencia, moving average. Y en este caso 21 periodos y de color, pues, por ejemplo, amarillo, para la rápida. Muy bien, ya tenemos las medias y vemos que hay momentos en los que la media rápida, que es la amarilla, se cruza por debajo. Eso sería, si solo usáramos cruce de medias, señal bajista. Cuando cruza por arriba, como aquí, sería una señal alcista. Pero no se te detiene aquí la estrategia. La idea es identificar posibles cruces para una entrada, pero añadiendo también
otro indicador más de confirmación, que es el RSI. Este está en insertar, añadir indicador, en osciladores en este caso. Aquí podéis ver que está el RSI, lo vamos a poner en 14 periodos y al cierre, o sea, es un RSI de 14 periodos. Pongo aceptar y aquí abajo se pintó. Ha quedado muy pequeñito, lo amplío y también edito, no, esto está bien, perdón. Lo que quería editar es los niveles que al ser en negro se ven muy poco y ponerlos de color blanco. Estos son los niveles de 70 y 30 que serán importantes, ahora te lo explico. Aquí. Aplicar. Ya tenemos los niveles de 70 y 30 y la línea amarilla que marca el RSI. ¿Qué sucede en el RSI? Pues cuando el RSI está por encima de 70, o sea que arriba, que cruzó por encima, sugiere sobrecompra. Y si está por debajo de 30, como sucedió aquí, pues en ese caso sugiere una sobreventa. Lo que buscamos son momentos en los que el RSI salga de estas zonas extremas, justo cuando también a continuación haya un cruce de las medias. Eso podría ser una señal fuerte para comprar o para vender. Lo mejor es verlo en un ejemplo, porque así explicado siempre puede parecer un poco lioso, pero al verlo siempre es mucho más simple. Repito un dato. La media lenta es de 50 simple. La media rápida es de 21 periodos simple. Y el RSI, lo más habitual es trabajar con 14, pero a mí me gusta más el de 21 periodos. Entonces, dato a tener en cuenta porque creo que te había dicho 14. Lo he cambiado, son 21 periodos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos pasando velas y esperamos que el RSI dé sobrecompra o sobreventa. Acaba de subir por encima en sobrecompra, pero no tenemos cruce de medias, entonces vamos a esperar. Necesitamos que después de... Mira, ahí se está a punto de cruzar, ahí se cruzaron. Que después de haber dado sobrecompra, haya un cruce de medias, pero tiene que ser en la zona media del RSI, no puede ser que ya estuviéramos en la otra zona de sobrecompra, abajo. Tiene que ser aquí arriba, sobrecomprado, pero sin que llegue a estar sobrevendido. Entonces, vamos ya a ejecutar una orden en este punto. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí en este indicador de aquí, hacemos un tanto por ciento de riesgo por operación, máximo el 2, nunca más del 2. ¿Cómo trabajo yo? Pues yo coloco un stop loss, no exactamente en el extremo está a 17, pues le doy 10 pips más, o si no ya iríamos al siguiente nivel. Existen las dos fórmulas para hacerlo. Entonces, si uno quiere ser muy conservador, como buscamos recorridos grandes, podemos ir al anterior nivel. Si no, ajustarlo un poco más a 10 pips, que sería en 27. Entonces yo me voy al anterior nivel, que es como a mí me gusta trabajar, y trabajamos sin take profit. Ahora entenderás el método de salida. El método de salida, pues será que el precio del RSI vuelva a ponerse ya en el otro extremo, que es por debajo de 30. Y ahí es lo que vamos a hacer. Esperar y dejar pasar velas. Si hubiera cruce de medias móviles también es salida, o sea, es lo primero que ocurra. Todavía no entró, si no ya hubiéramos salido, tampoco ha habido cruce de medias, la primera señal que suceda es la salida. De momento no ha sucedido ni un cruce de medias, ni tampoco se ha bajado debajo de 30 el RSI, por lo tanto aquí acaba de salir la primera señal de que ya estamos en zona de salida. Entonces tenemos un beneficio de 778 y cerramos la posición con 10.778. Ese sería el dato. Y acabamos de estar en la zona de sobreventa. Entonces esto, si ahora hay un cruce, nos daría la siguiente operación que sería alcista. Pero tiene que coincidir que después de una cosa haya la otra. Entonces vamos a ir viendo cómo evoluciona. Ahí se puede ya cruzar. Ahí se acaba de cruzar. Hay el cruce.
y el precio todavía no está sobrecomprado, por lo tanto aún hay margen de poner una operación. En este caso, en lugar de vender, estamos comprando 2%, y el stop, ya hemos dicho que en lugar de este extremo buscamos el anterior. Entonces, con esta zona de pausa de aquí, que son estos cuerpos, es suficiente y no trabajamos con take profit. Y ahora lo mismo, si el precio se vuelven a cruzar las medias móviles o sube por encima de aquí, ya saldríamos. Lo primero que suceda. Y uno me puede preguntar, ¿y si estamos en zona de pérdidas? Nada, si nos da salida salimos igual. Porque ahora parece que ahí ha habido un cruce, estamos con una mini pérdida de 12, no pasa nada. Somos estrictos con el plan y salimos. Y 10.766. Lo que sucede aquí es que las pérdidas son pequeñas y cuando nos da un buen recorrido, pues nos da un gran TP. Aquí ha habido cruce, pero no ha llegado a salir a sobrecompra, por lo tanto no hay entrada. Bien, creo que con estos ejemplos te habrá quedado mucho más claro. Nota cómo la media móvil exponencial cruza la simple y esa es la última señal, porque primero le pedimos que el RSI esté sobrecomprado o sobrevendido. Y ya has visto también la gestión de riesgo, que siempre establezco un stop loss y, como en estos ejemplos has visto, después la salida no es por TP, sino que vuelve a ser por si hay un cruce de medias móviles o se pasa a sobrecompra o sobreventa según si estamos alcistas o bajistas. Es esencial practicar esta técnica en una cuenta demos antes de lanzarse al mercado real. Entonces Forex Tester es una buena opción para practicar. Trading lleva riesgo y es nuestra responsabilidad gestionarlo adecuadamente. Bien, espero que este tutorial te haya dado una clara visión de cómo puede comenzar a aplicar la operación Delta en tu estrategia de trading para este 2024. Recuerda, la clave del trading está en la consistencia y en la gestión del riesgo. Por lo tanto, es clave que practiques lo aprendido hoy y no dudes en adaptar la estrategia a tu propio estilo de trading o a tu propia optimización de ella, ya sea porque trabajas en otros mercados o porque te salen ajustes que te dan un mayor rendimiento. Bien, si tienes dudas no te olvides de comentar debajo del vídeo, que yo las leo y las contesto todas, y también puedes dejarme un me gusta y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo estás. Visita la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.